Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos. Estoy aquí, vuestra amiga de siempre, lista para desgranar las últimas novedades del universo de las telenovelas que tanto nos apasionan. Hoy, preparaos porque la cosa viene calentita, muy calentita. Tenemos un bombazo que está incendiando las redes sociales y que involucra a dos de los nombres más importantes de la farándula turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oís. Parece que la tensión ha llegado a un punto álgido y vamos a analizar en detalle todo lo que ha pasado, desde el principio hasta el final. ¿Hubo venganza? ¿De qué se vengó Can? ¿Qué papel juega la prensa en todo esto? Tranquilos que no me voy a dejar nada en el tintero. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, permitidme que os recuerde algo muy importante. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Aquí os mantendré informados de todas las novedades, rumores y exclusivas del mundo de las series turcas, así que no os lo podéis perder. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios y vuestros likes son el motor que me impulsa a seguir trayéndoos contenido fresco y entretenido. Bueno, ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. El título del vídeo ya os habrá puesto en alerta: Yaman explota. Se vengó de Demet. El periodista no lo esperaba. Sé que suena fuerte y creedme, la situación es delicada. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar la relación, o mejor dicho, el supuesto romance entre Can y Demet. Recordaréis que ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en España y Latinoamérica. La química entre ellos en la pantalla era innegable y explosiva. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real no tardaron en surgir. Durante meses, la prensa turca y los fans de la serie especularon con la posibilidad de que Can y Demet fueran algo más que simples compañeros de trabajo. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de rodaje, compartiendo cenas, risas y momentos de complicidad. Las redes sociales se llenaron de fotografías y vídeos que alimentaban aún más los rumores. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente su relación. Ambos se mostraron siempre muy cautelosos al hablar del tema, limitándose a decir que eran buenos amigos y que se llevaban muy bien. Algunos pensaron que estaban intentando proteger su privacidad, mientras que otros creyeron que simplemente estaban jugando con la prensa para generar más expectación en torno a la serie. Pero después de que terminara Erkencikus, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Dejaron de verse con tanta frecuencia y sus apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Los rumores de ruptura empezaron a circular con fuerza, y finalmente ambos siguieron caminos separados. Demet, como ya sabréis, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un auténtico acontecimiento social en Turquía, con la presencia de numerosas celebridades y amigos de la pareja. Todo parecía indicar que Demet había encontrado la felicidad y que el capítulo con Can Yaman había quedado definitivamente cerrado. Pero aquí es donde la historia se complica y donde entra en juego el famoso Yaman explota. Al parecer, a Can Yaman no le habría sentado nada bien que Demet se casara, y habría sentido que la prensa turca lo había tratado injustamente en comparación con ella. Según varios medios de comunicación turcos, Can Yaman habría estado acumulando un gran resentimiento hacia Demet y hacia ciertos periodistas que, según él, habrían alimentado los rumores de su romance y luego lo habrían dejado de lado cuando ella encontró el amor en otro lugar. Can sentiría que lo pintaron como el perdedor de la historia, mientras que Demet era la ganadora, que había encontrado la felicidad. Esta percepción, alimentada por la constante cobertura mediática favorable a Demet y minimizando sus propios logros y vida personal, habría creado una profunda herida emocional en el actor. Y aquí es donde viene la supuesta venganza. Hace unos días Can Yaman concedió una entrevista a un conocido periodista turco. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero lo que nadie esperaba es que Can aprovechara la ocasión para lanzar una serie de dardos envenenados contra Demet y contra la prensa. La elección de este periodista en particular, conocido por su estilo directo y a veces provocador, sugiere que Can buscaba un espacio donde sus palabras tuvieran el máximo impacto posible. Según algunas fuentes, Can habría insinuado que la relación con Demet fue más una estrategia de marketing para promocionar la serie que un auténtico romance.
También habría criticado a la prensa por haberle dado demasiada importancia a la boda de Demet y por haberle ignorado a él durante ese periodo. Se dice que Khan argumentó que la prensa había magnificado la imagen de Demet como la novia perfecta, mientras que él era retratado como un actor problemático y poco confiable. Las declaraciones de Can Yaman habrían causado un gran revuelo en Turquía. Muchos fans de Demet se habrían sentido ofendidos por sus palabras y habrían acusado a Khan de ser un resentido y de querer arruinar la felicidad de su ex compañera. Otros, en cambio, habrían defendido a Khan, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión y que la prensa lo había tratado injustamente. Algunos incluso sugirieron que Khan había sido manipulado por la prensa para crear un drama que beneficiara a los medios de comunicación. Lo cierto es que las declaraciones de Can Yaman han reabierto una herida que parecía cicatrizada y han generado una gran polémica en las redes sociales. Los fans de Khan y Demet se han enzarzado en acalorados debates, defendiendo a sus ídolos y atacando a sus detractores. Se han creado hashtags de apoyo para ambos actores, y la controversia ha llegado incluso a polarizar la opinión pública turca. ¿Y el periodista que lo entrevistó? Pues ese, amigos míos, seguramente no se esperaba el torbellino que se le venía encima. Probablemente pensaba que iba a conseguir una entrevista jugosa, pero no que Khan iba a usarlo como plataforma para desahogar toda su frustración. Un auténtico shock. Imagino su cara al darse cuenta de que la entrevista se estaba saliendo de control y que estaba presenciando un ajuste de cuentas mediático en vivo. Ahora bien, es importante señalar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha respondido a las declaraciones de Can Yaman. La actriz ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no alimentar aún más el fuego. De hecho, Demet ha estado centrada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su matrimonio. Esta actitud, aunque prudente, ha sido interpretada por algunos como una confirmación tácita de las acusaciones de Khan, mientras que otros la ven como una muestra de madurez y elegancia. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es realmente una venganza? ¿O es una simple rabieta de un actor frustrado? Algunos analistas creen que Can Yaman está intentando recuperar el control de su imagen pública, que ha sido dañada por la percepción de ser un actor problemático y egocéntrico. Al atacar a Demet y a la prensa, estaría buscando desviar la atención de sus propios problemas y presentarse como una víctima de una campaña de desprestigio. Otros, sin embargo, creen que Khan simplemente está siendo sincero y expresando sus verdaderos sentimientos. Después de todo, es humano sentir resentimiento y frustración cuando uno se siente tratado injustamente. En este caso, Khan podría estar sintiendo que la prensa ha sido parcial y que ha favorecido a Demet a su costa. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más detrás de todo esto. Tal vez hubo conflictos internos en el set de Erkencikus que nunca salieron a la luz. O quizás Khan y Demet tuvieron una relación más profunda de lo que admitieron públicamente, y la ruptura fue más dolorosa de lo que aparentaba. Solo ellos saben la verdad. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es un hervidero de estrategias de marketing, relaciones públicas y egos inflados. No sería sorprendente descubrir que la relación entre Khan y Demet, o su imagen pública, fue cuidadosamente gestionada para beneficiar la serie y a sus carreras. En este contexto, las declaraciones de Khan podrían ser una ruptura con ese guión preestablecido, una forma de rebelarse contra las expectativas y los manejos de la industria. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Responderá Demet a las acusaciones de Khan? ¿Se reconciliarán algún día? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que en su día fue una de las más comentadas y admiradas de la televisión turca, ha terminado de una forma muy amarga y que aún tiene muchos capítulos por escribir. La sombra de Erkencikus seguirá planeando sobre ellos, recordándoles un pasado lleno de éxitos, rumores y ahora, resentimientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que os haya gustado este análisis detallado de la polémica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como habéis visto, la situación es compleja y hay muchos factores en juego. En resumen, hemos visto cómo la supuesta relación entre Khan y Demet, nacida en el set de Erkencikus, se convirtió en un auténtico culebrón mediático. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las declaraciones de ambos protagonistas. Y finalmente hemos llegado al punto álgido de la historia, la supuesta venganza de Can Yaman y su explosiva entrevista. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo.
Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Ahora me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Can Yaman tiene razón en sentirse agraviado por la prensa? ¿Pensáis que Demet debería responder a sus acusaciones? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Quiero saber si estáis del lado de Can, del lado de Demet, o si pensáis que ambos tienen parte de razón. ¿Creéis que la prensa es la verdadera villana de esta historia? No os cortéis. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir trayéndoos las últimas novedades del mundo de las series turcas. No olvidéis activar la campanita para no perderos ningún chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recordad, aquí siempre encontraréis el mejor salseo turco. Hasta la próxima, mis cotillas. Mua.